Bien, buenas tardes, mis amados hermanos en el Señor. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes en esta bella y fresca tarde de viernes 17 de julio. Estamos ya listos para transmitir la programación, el poder de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Para ello les voy a pedir, como todos los días viernes, mis queridos hermanos, que nos pongamos en oración para que sea glorificado en esta tarde y siempre nuestro amado Señor Jesucristo. Les voy a pedir, mis hermanos que ya se están conectando, por favor, que me ayuden también en oración donde ellos se encuentren. Sea bendito su nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Venimos en esta hora aquí delante de ti, Padre Santo, y delante de mis hermanos amados, a bendecirte, a adorarte, a glorificarte, a que tu palabra sea predicada, Señor, que sea proclamada y enseñada en todo tiempo y aún fuera de tiempo, como dices en tu palabra. Y que esta bendición sea para edificación, que esta palabra sea como un rema para cada uno de tus siervos, Padre Santo, que nos quede en nuestras vidas y que la podamos multiplicar a los que viven alrededor nuestro, Señor, para que reciban también de tu bendición que viene de lo alto, Padre Celestial. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, mi amado y único Salvador. Gracias, Padre, por esta bendición. Gracias por este tiempo que tú quieres compartir con mis queridos hermanos, tu poderosa palabra, Señor, a través de la Santa Escritura y este tema que traemos el día de hoy. Que sea el Espíritu de Dios guiándonos siempre, Padre Santo, y que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Padre Eterno. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, lo hacemos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, para que nosotros sepamos hoy, mi Señor, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo, Padre Eterno, acercándonos cada día más a ti a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, para tu gloria al Señor lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Bien, mis queridos hermanos de la fe, amigos, público que me está escuchando, quiero, antes de iniciar esta programación, enviar saludos para aquellos que ya están sintonizándonos desde este momento, como es mi pastor Rafael Román, un fiel oyente a la palabra de Dios, ¿verdad? Y a esta programación desde su emisora Radio Inspiración Divina, New England, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, así como también saludar a mi hermano Ramírez David, que también está ya en sintonía. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, estamos ya transmitiendo en estos lugares y muchos lugares más del mundo. Si hay algún hermano se me escapa en el saludo, por favor, sepa disculparme, ¿sí? Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Toda la gloria para nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Saludo también para Isabel Marengo, que se encuentra en este momento con nosotros. Todos son cordialmente invitados y bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, porque vamos a conocer de su palabra, vamos a acercarnos cada vez más a Jesucristo, nuestro amado Salvador, a través de la Biblia, mis queridos hermanos. Bien, para ello les voy a invitar, amados santos de Dios, que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 12. Libro de los Hebreos, capítulo 12. Y aquí no sé si ven al fondo en la pizarra, ¿verdad? Le he puesto el título de lo que vamos a ver el día de hoy, lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha inquietado en esta bella tarde. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde va el mundo? Hebreos, capítulo 12, verso 25 en adelante. Hebreos capítulo 12, verso 25 en adelante. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Mirad que no desechéis al que habéis, al que habla, perdón. Porque si no escaparon aquellos que desecharon
al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. Verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bendita palabra de Dios. Saludamos también a mi sobrino Malcolm Andrade, que se conecta desde este momento. Sea también bendecido. Amados santos de Dios, amigos, siervos, sin duda alguna, en ningún libro, escúcheseme bien lo que voy a indicarles, en ningún libro de filosofía, de historia, ¿verdad?, nos explica la ciencia de dónde viene el hombre. Simplemente nos dicen especulaciones, como la teoría de la evolución del trasnochado Charles Darwin, ¿verdad?, y que venimos de los animales, etcétera. Bueno, ellos serán animales. Nosotros no, nosotros somos hijos de Dios, hechos a imagen de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. La humanidad desconoce, mis queridos hermanos, totalmente de dónde viene el hombre. No sabe por qué el hombre está aquí en la tierra y mucho menos va a saber lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Hacia dónde va? Es el tema de esta tarde. ¿Hacia dónde va la humanidad, mis queridos hermanos? ¿Alguien me podría contestar hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde va el hombre? Según lo que estamos nosotros viviendo y percibiendo, mis queridos hermanos. Pero percibiendo con los ojos de la fe, no con los ojos del mundo, mis queridos hermanos. El hombre que no conoce de Dios mira y ve con los ojos del mundo. Nosotros vemos con los ojos de la fe, con los ojos de Cristo. Como les decía, el hombre, sobre todo en este siglo XXI, no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde se dirige, mis queridos hermanos. Jóvenes que no saben lo que quieren, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Están totalmente descarriados por el abuso y desenfreno del sexo, de las drogas, de la delincuencia, el irrespeto y la desobediencia hacia los padres. Jovencitas que a temprana edad salen ya embarazadas sin ni siquiera haber terminado sus estudios secundarios, mis queridos hermanos. Padres con una total despreocupación de sus hijos que los maltratan en sus casas, maltratan a sus esposas, siéndole muchas veces infieles. Hombres y mujeres amantes de sí mismos, mis queridos hermanos, y de los deleites que le ofrece el mundo más que las cosas de Dios. Con todo este panorama, ¿hacia dónde va el ser humano, mis queridos hermanos? ¿Dónde irá la humanidad si no tiene a Cristo en su vida? ¿Hacia dónde va? No cabe duda, mis queridos hermanos, que en este tiempo Dios está sacudiendo el mundo entero. Y estas palabras proféticas que hemos leído del libro de los Hebreos en el capítulo 12 nos indican claramente el remesón que hace y se evidencia en estos tiempos de los terremotos, de los huracanes, de los tsunamis, de los incendios, mis queridos hermanos, y aún del coronavirus. Mis queridos hermanos, amados santos de Dios, este remesón que el Señor nos indica aquí en su palabra, mis queridos hermanos, no tan solo se refiere al ámbito del área física, sino también en lo emocional y sobre todo en lo espiritual. Todos estos acontecimientos que están sucediendo en la humanidad y aún que afecta a los cristianos, mis queridos hermanos, porque los cristianos, déjame decirte, amados santos de Dios, que estamos siendo probados con todas estas cosas que nos suceden día a día en nuestro caminar. Sí, el Hijo de Dios es probado día a día, mis queridos hermanos, amigos que me escuchan y que aún no han aceptado a Cristo. Pero
¿Qué nos dice Dios en su palabra? La iglesia también, mis queridos hermanos, está siendo sacudida en estos tiempos para que salga todo el polvo, todo lo que estorbe en nuestras vidas, para seguir avanzando cada día más en los caminos del Señor. Amados santos de Dios, sea bendito su nombre. Si me disculpan un momentito, santos de Dios. Bueno, seguimos entonces. Les decía, mis queridos hermanos, que Dios ya ha empezado a limpiar su iglesia, su cuerpo, mis queridos hermanos. Porque la limpieza viene primeramente por la casa de Dios. Nos purifica para demostrar que somos realmente verdaderos hijos de Dios y decirle al mundo que la única esperanza es aquel hombre llamado Jesucristo que vivió en esta tierra hace más de 2000 años y ahora vive en nuestros corazones. Sea bendito su nombre, mis queridos hermanos. En medio de este panorama, amigos y siervos del Señor, es necesario que nosotros hagamos un recordatorio de algunos acontecimientos importantes que aconteció en el planeta Tierra y que de alguna forma movió los cimientos de la humanidad entera por la magnitud de aquellos hechos, cumpliéndose así las profecías bíblicas, y nosotros a veces no nos damos ni cuenta, mis queridos hermanos. ¿Qué se van a dar cuenta los que no conocen del Señor y mucho menos leen la Escritura? ¿Hacia dónde va la humanidad? Vamos a ver, como les decía, rápidamente una serie de acontecimientos que es necesario que nosotros lo recordemos y lo traigamos en este momento a colación, para que ustedes se den cuenta cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Sin duda alguna, el siglo XX, es decir, el siglo pasado, es donde más profecías se han cumplido. Y nos damos cuenta nosotros de aquello, mis queridos hermanos. Cuando en una mañana del 11 de septiembre del 2001, se produjo un ataque terrorista, el más grande de América y orquestado por un grupo de árabes radicales islámicos, como fue el derribar las Torres Gemelas allá en Nueva York, en Estados Unidos. Usted tiene que haberse recordado de ese hecho, mis queridos hermanos. Un hecho tan trascendental que conmovió realmente los cimientos de la humanidad. Recordemos el 29 de agosto de 2005, cuando el huracán Katrina azotó las costas del este de Estados Unidos, arrasando gran parte de la ciudad de Nueva Orleans, causando grandes inundaciones, mis queridos hermanos. Es algo realmente impresionante lo que está ocurriendo. En el 2004, el 26 de diciembre, un terremoto de 9.1 grados sacude el Océano Índico, mis queridos hermanos, causando un tsunami y matando a más de 250,000 personas. ¡Qué terrible! La gente que no conoce de Dios y dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios que permitió un tsunami? Que permitió que se derriben las Torres Gemelas y que ha permitido grandes incendios, grandes muertes, grandes catástrofes. ¿Dónde está Dios? Esa no es la pregunta, mis queridos hermanos. La pregunta sería, ¿dónde está Dios en nuestras vidas? Para que nosotros podamos entender y comprender lo que está sucediendo, mis queridos hermanos. Profecías que desde el siglo XX hasta nuestros días se están cumpliendo y los cristianos no se dan cuenta, mis queridos hermanos. Ojo, si muchos cristianos no se dan cuenta, ¿qué será los que no han conocido del amor de Cristo todavía? Sigamos con estos relatos en los acontecimientos, mis queridos hermanos. En el mes de diciembre del 2008, los Estados Unidos y el resto de las naciones entran realmente en una recesión económica. Ustedes deben recordarlo. Sacudiendo las bolsas de valores de Wall Street, donde en un solo día cae 777 puntos y cerca del 15%, ojo con lo que voy a indicar, cerca del 15% de los billonarios que se encontraban y siendo dueños de los accionistas de estas bolsas de valores,
se suicidaron, porque se quedaron en la calle, porque tenían puestos sus ojos, su corazón en el dinero, quedándose totalmente en la pobreza. Entró la depresión en ellos y se suicidaron. Todo eso pasando, mis queridos hermanos, en esta era. Y nosotros somos privilegiados. ¿Sabes por qué, mi querido hermano? ¿Sabes por qué, John Jairo? Porque nosotros, mi generación, mi leva, para que entiendan mejor, hemos experimentado 2 siglos. El siglo XX y este siglo XXI, mis queridos hermanos. Y el Espíritu de Dios me dice en mi corazón que somos la última generación. Sea bendito su nombre. El 12 de enero del 2009, un terremoto también sacude el puerto de Príncipe en Haití, mis queridos hermanos, matando a más de 200.000 personas, incluidos niños, mujeres, ancianos. Un 27 de febrero del 2010, un terremoto de 7 grados sacude la nación de la China, matando a más de 400.000 personas. ¡Qué terrible! El 11 de marzo del 2011, otro terremoto sacude en el epicentro del océano, matando a más de 30.000 personas, con 9 grados de magnitud, mis queridos hermanos. He de informarles también que debido a este acontecimiento y sumado por las fugas que realizan las grandes embarcaciones piratas de petróleo, han provocado la contaminación tanto del mar como de los océanos y de algunos ríos a nivel mundial, mis queridos hermanos. Entre otros acontecimientos más, pero les he puesto esto rápidamente para que comprendamos, mis queridos hermanos, con lo que se nos dijo en la Escritura, con el profeta Daniel. Les voy a invitar que vayamos rápidamente, busca tu Biblia. El profeta Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 12, verso 4. Esta profecía nos corrobora lo que estamos viviendo en la actualidad y los acontecimientos que algunos le he mencionado. Daniel, capítulo 12, verso 4. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Pero tú, Daniel, encierra estas palabras y séllalas, dice, séllalas. Es decir, enciérralas, séllalas en el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento aumentará. Bendita palabra de Dios. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, el ángel que se le presentó al profeta Daniel en aquel tiempo le mostraba los tiempos finales y le decía que todas estas cosas deben estar selladas hasta el tiempo del fin y que en el tiempo del fin se iban a abrir para que sean revelados a los verdaderos hijos de Dios, a los que escudriñamos la palabra eterna, mis queridos hermanos. Muchos correrán de aquí para allá. Si nosotros salimos de nuestros hogares y nos parqueamos o estamos en una calle, en una esquina de nuestra casa, vamos a ver cómo la gente va de aquí para allá, preocupados por llegar a su casa, preocupados por llegar temprano al trabajo, preocupados por ir a ver a sus hijos de pronto en algún lugar donde ellos se encuentren, preocupados por ir a comprar, preocupados por todo, pero no se preocupan de estudiar la palabra de Dios. No se preocupan de buscarlo a Cristo, que es nuestra única salvación en este tiempo difícil que estamos viviendo, amados santos de Dios. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Sin duda alguna, nosotros nos damos cuenta cómo la ciencia se ha desarrollado desde el siglo XX hasta nuestros días. El siglo XX ha sido realmente un siglo diferente a los demás siglos que ha vivido la humanidad. Y vamos a ver también rápidamente algunas cosas que han sucedido en el siglo XX, mis queridos hermanos, y ahora en el siglo XXI. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pasamos del caballo, mis queridos hermanos, escúchenseme bien, el hombre pasa del caballo al carro de la gasolina. Al principio del siglo XX, finales del siglo XXI. Yo me pregunto, ¿por qué en los 19 siglos anteriores
no se creó el carro de gasolina? ¿Por qué no se creó en el siglo XV, en el siglo XVI? Sin duda alguna, está relacionado con lo que ya vimos de la profecía del profeta Daniel, verso 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y séllalas en el libro hasta el tiempo del fin, porque muchos se van a preocupar yendo de un lugar a otro. Pero eso sí, el conocimiento aumentará, y sin duda alguna el conocimiento ha aumentado desde el siglo XX, mis queridos hermanos. En 1903 se realiza la primera tentativa de volar en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1929, Alejandro Fleming inicia el descubrimiento de la penicilina, mis queridos hermanos. En 1945, el doctor Oppenheimer y el doctor Fermi realizan la desintegración del átomo, empezando así la primera manifestación de la era nuclear, mis queridos hermanos, en el siglo XX. Vemos también cómo en 1954 es botado el primer submarino atómico en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1957 es lanzado al espacio el primer satélite. En 1969 el hombre llega a la Luna. En 1973 la primera órbita espacial es lanzada al espacio exterior, mis queridos hermanos. En 1975 se fabrica el primer PC. En ese mismo año, en 1983, los primeros teléfonos móviles ya salen a la circulación y empiezan a funcionar la era del Internet, mis queridos hermanos. Primeramente en Norteamérica y luego comenzó a irradiarse a nivel mundial. Vemos entonces cómo en el siglo XX fue una revolución de inventos. Se inventó el foco, la aspirina, los plásticos, la insulina, la televisión, la radio, las naves espaciales para explorar fuera del planeta Tierra. Se inventó el cine, se inventó el rayo láser, etcétera, etcétera. Y podría nombrar muchas cosas más, mis queridos hermanos. Pero te he nombrado estas que se me han venido a la mente para que tú conozcas cómo el siglo XX ha sido un siglo realmente revolucionario. Y todo ello nos dice ya en la palabra de Dios, que en el tiempo del fin el conocimiento aumentará. Y sin duda alguna ha aumentado, mis queridos hermanos. Tanto así que ya el hombre ha podido clonar a un animal. Recuerden la oveja Dolly. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Pero así también hay que anotar, mis queridos hermanos, algo. Así como se aumentó el conocimiento y se sigue aumentando en el siglo XX, también en el siglo XX surgieron los grandes ateos más famosos del mundo dentro del proceso histórico en que vivimos. Tenemos a Carlos Marx, Carlos Sagan, Federico Engels, Charles Darwin, su famosa teoría trasnochada de que venimos de los animales, mis queridos hermanos. Sigmund Freud, el padre de la psicología. Todo ha influenciado, mis queridos hermanos, a hombres y mujeres por estas filosofías huecas y absurdas que se enseñan sobre todo en las universidades latinoamericanas. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los siervos del Altísimo, que somos los llamados a abrir la luz, a abrir los ojos a aquellos que todavía viven en tinieblas. Pero eso sí, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y con la ayuda de la palabra divina que nos dejó aquí en la Biblia, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a otro libro profético rápidamente. Vamos en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Zacarías. Libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, verso 12. ¿Ya lo tienes? Yo lo tengo en mi Biblia. Espero que tú también la tengas. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Capítulo 14, verso 12. Zacarías, capítulo 14, verso 12. Así nos dice y nos enseña la poderosa palabra de Dios. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos.
que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshacerá en su boca. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Vean, mis queridos hermanos, esta es la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelean, dice, contra Jerusalén. Dice que la carne de ellos se les va a corromper, que estando ellos de pie, las cuencas de sus ojos se les van a derretir, que su lengua se va a deshacer, mis queridos hermanos, como gelatina dentro de sus bocas. Sin duda alguna, aquí se demuestra y nos está hablando de las consecuencias de las bombas atómicas, mis queridos hermanos. Porque el hombre es un ser autodestructible. El hombre mata al hombre. ¿Por qué será eso? Porque somos una raza caída, porque somos desobedientes a Dios. Y todas esas maldiciones nosotros hemos heredado de generación en generación. Pero déjame decirte algo. En el mismo instante, siervo de Dios, hijo de Dios que me estás escuchando, en el mismo instante que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, esa maldición se rompe. Así como se rompió el velo desde arriba hacia abajo cuando murió Jesucristo hace más de 2000 años en el templo allá en Jerusalén. Así se rompe la maldición cuando nosotros venimos a los pies de Cristo aceptándolo en nuestras vidas. Sea bendito el nombre del Señor Jesús por siempre y por la eternidad, amados santos de Dios. Bendito su nombre. Hermanos de la fe, la historia nos dice que el 5 de agosto de 1945, cerca de las 8 de la mañana, los Estados Unidos lanzan a una altura de 500 metros la primera bomba atómica en Hiroshima. 3 días después lanzan la segunda bomba atómica en el puerto de Nagasaki, en Japón. Sin duda, las características que describe el profeta Zacarías que acabamos de leer, mis queridos hermanos, las consecuencias de la bomba atómica, las radiaciones que te da tu cuerpo, que tú estando aún de pie, se te derrite parte de tu piel, se te derrite, por supuesto, si tú estás a miles de kilómetros, porque si tú estás cerca, indudablemente que morirás. En 1952, Estados Unidos detona la primera bomba de hidrógeno, mis queridos hermanos. Luego le sigue Francia y China, queriendo demostrar su poderío. Vanidad de la vida, vanidad de hombres, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Pero Dios se acuerda de sus hijos, de lo que lo hemos aceptado, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Ya tenemos nosotros esa autoridad para ser llamados hijos de Dios. Todo lo que les he comentado, mis queridos hermanos, se suma a todo esto los desplazamientos militares, acordonados en varias partes del mundo, que según ellos por estrategia militar, para protegerse de sus enemigos, según ellos, sobre todo en el Medio Oriente. También les podría decir, mis queridos hermanos, que según el Departamento de Estudio para la Conservación de la Paz en Estocolmo, Suecia, nos dice y nos declara, ojo con lo que les voy a indicar, que en todos estos más de 6000 años que ha vivido el hombre, desde que puso sus pies sobre la tierra, solo hemos tenido 25 años de paz. Sí, así como me escuchas, el ser humano solo ha vivido 25 años de paz. Los demás años, el resto del tiempo ha sido en guerra, rumores de guerra, conflictos militares, revueltas, levantamientos, insurrecciones. Así vive el hombre, mis queridos hermanos, porque no tiene la luz que le resplandece. El maligno lo tiene atado,
lo tiene agrilletado, mis queridos hermanos, con las cosas que suceden en este mundo. Dice 2 Corintios 4:4 que el maligno ha enceguecido, tienen una venda para que no le resplandezca la luz que es Cristo Jesús en nuestras vidas y podamos ver realmente qué es este mundo, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, por qué estamos en esta tierra y hacia dónde va la humanidad, mis queridos hermanos. Una de las grandes guerras, además de las guerras mundiales, a mí en lo particular, no sé si tú lo habrás estudiado, me ha sorprendido la guerra en Israel en 1967 con la famosa guerra de los 6 días, donde Israel es atacada, es bombardeada, es sitiada por algunas naciones vecinas intentando invadirla. Pero Israel, siendo el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, siendo el pueblo escogido de Dios, en 6 días les gana la batalla a cada uno de ellos. La batalla de los 6 días. Qué precioso es el Señor. Si es el pueblo de Dios. Ningún pueblo a lo largo de la historia ha podido con el pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Porque es el pueblo de Dios. Hoy nosotros que vivimos en la gracia somos su cuerpo, somos su iglesia. No nos confundamos con el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel está allí quietecito. Ahora estamos viviendo en la gracia, que cuando Cristo venga por su iglesia y venga por su cuerpo, nos iremos con Él. Y allí se activará, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel nuevamente en la gran tribulación. Sea bendito su nombre. Pero este no es el tema que nos compete el día de hoy. Estamos viendo, para los que recién se sintonizan, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va el ser humano, mis queridos hermanos. En el libro del profeta Amós existe una profecía, igual que el profeta Isaías, y le voy a leer rápidamente. Profeta Amós en el Antiguo Testamento, vamos, busquémoslo rápidamente. Profeta Amós, capítulo 9. Profeta Amós, capítulo 9, versos 14 y 15. Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Vean. Esta profecía acaba de ratificarme lo que les dije hace unos minutos. Que Israel es el pueblo de Dios. Amós capítulo 9, versos 14 y 15 dice. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas. Y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Pues las plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Sea bendito su nombre. Sin duda alguna nos está hablando del pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Como Israel en un solo día es declarado por la ONU nación independiente, un 14 de mayo de 1948. Cuando ya el profeta Amós no estaba declarando en esta profecía. Que no me crees. Vayamos al profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 66, verso 8, nos describe con más detalle lo que sucedió a las 5 de la mañana un 14 de mayo de 1948. Dice el libro del profeta Isaías 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Sea bendito su nombre. En un solo día, la nación de Israel es declarada nación independiente por la ONU, donde actualmente se encuentra. Bueno, siempre esa nación ha sido de Israel, desde la creación de la humanidad, mis queridos hermanos. Pero nosotros sabemos que desde el siglo I de nuestra era, los habitantes de Israel fueron esparcidos
por todas partes del mundo. Y regresaron la mayoría de su población a su nación, al territorio de Israel, en 1948. Y ya Isaías, hace más de 2600 años, lo estaba indicando que en un solo día iba a ocurrir este acontecimiento de tal magnitud, mis queridos hermanos, que sorprendió a la humanidad. Sea bendito su nombre. Ahora en el siglo XXI, mis queridos hermanos, nos encontramos nosotros viviendo épocas peligrosas. ¿Por qué? Porque la comida está contaminada. Las aguas están contaminadas. Las aguas de los mares, ¿verdad? El aire que respiramos ya no es un aire puro. Todo lo ha infectado el hombre. Sumándose a esto, la corrupción, la delincuencia, los asesinatos, las depresiones emocionales, los suicidios, el estrés, la libertad de género, la homosexualidad, los casamientos entre animales, los casamientos del hombre con el animal, terrible. El año pasado fue declarado ley que un canadiense puede casarse con un animal. ¡Qué terrible! ¿Hasta dónde ha llegado la depravación del pensamiento del hombre, amados santos de Dios? Por eso es que el hombre no sabe hacia dónde va, mis queridos hermanos, porque hace en la actualidad lo que quiera. Un hombre se casa con otro hombre. Una mujer se casa con otra mujer. Dos hombres quieren criar a un hijo, a una criatura. ¿Cómo crecerá esa criatura, mis queridos hermanos? El Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. Bien profetizó el profeta Isaías, mis queridos hermanos, en el capítulo 24, verso 3 al 6, donde dice que la tierra será enteramente vaciada, será saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. La destruirá porque la tierra va a caer. La tierra se enfermó, cayó el mundo y esta tierra en que vivimos está totalmente enferma. Los pueblos de la tierra están totalmente enfermos. La tierra está contaminada bajo sus moradores, dice la palabra de Dios, porque traspasaron las leyes, falseando el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. Mis queridos hermanos de la fe y amigos que me escuchan, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por causa de la desobediencia. Así que mis amados hermanos de la fe, si tú ves que la economía de repente está cayendo, que las finanzas te ahogan, que no tienes ya un trabajo, de pronto que el barril de petróleo ha caído a $5, no te desesperes, no te angusties. No dependas del petróleo ni mucho menos del dinero o de alguna gente. Tu vida totalmente debe depender de la mano de Dios, porque Él es infinito en misericordia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, mis queridos hermanos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga salvación y vida eterna. Aleluya. Sea bendecido el nombre del Señor Jesús por siempre y para siempre. Bajo esa promesa vivimos. Bajo esa promesa es que Dios nos mantiene todavía vivos y activos a través del Espíritu Santo de Dios. Amados, ¿cuánto glorifican el nombre del Señor en esta tarde? Sea bendito el nombre del Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores y Señor de mi vida. Muchas profecías se han proclamado y anunciado a lo largo de la historia por el hombre, sin conocer a Dios, mucho menos conocer la Escritura, mis queridos hermanos. Muchas filosofías absurdas, sin coherencia, como las ideas de los ovnis, muchas creencias sin fundamento bíblico y sin fundamento científico, invaden hoy en día el pensamiento del ser humano. Muchos libros se han escrito con respecto a este tema, porque están alejados de Dios. Es increíble como todos estos acontecimientos que han ocurrido y que se están manifestando en la actualidad desde 1945, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. ¿Y sabes por qué, mi querido hermano? ¿Sabes por qué? Tú que me estás escuchando.
porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Así es, mis queridos hermanos. El tiempo se acorta para el maligno. Y él lo sabe. Por eso se está acelerando en destruir el pensamiento y el corazón de los que no conocen de la palabra de Dios. Nos damos cuenta entonces, mis queridos hermanos, cómo se está preparando el terreno, cómo se está allanando el camino para que venga el hijo de perdición. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? Sin duda alguna se dirige al despeñadero, mis queridos hermanos. Muchos en la actualidad ya han fallecido por el COVID-19, por los suicidios, por las depresiones, por la guerra, por las catástrofes naturales, por la contaminación, por el hambre, por las enfermedades, por las desobediencias. Pero yo te pregunto, mis queridos hermanos, yo te pregunto en esta tarde, ¿necesitamos de nuestro amado Señor Jesucristo para que Él nos revele hacia dónde va el Hijo de Dios, hacia dónde van los siervos? Nosotros no iremos al despeñadero. Nosotros no iremos al infierno, pues así me enseña la palabra de Dios en el libro de los Romanos. Hemos aceptado a Cristo. Nuestra morada celestial nos está esperando allá en lo alto, no aquí en esta tierra, ni mucho menos debajo de ella. No, el cuerpo puede ir quedado en cualquier lugar, hasta debajo de un carro puede estar, debajo de la perimetral, debajo de algún puente. Pero el espíritu y el alma se van inmediatamente con Dios. Tú, mi querido hermano, que has aceptado a Cristo, estoy hablando contigo. Entonces, amados santos de Dios, nosotros debemos estar apercibidos. Debemos saber y conocer todas estas cosas, todas estas profecías que se están evidenciando en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro mirar, y muchas veces no nos damos ni cuenta. Mis queridos hermanos, es tiempo que nos acerquemos a Jesucristo. Es tiempo que nosotros tomemos nuestra cruz y que nos neguemos nosotros mismos y sé como Jesucristo. Volvámonos a Dios y viviremos conforme a su santa voluntad, mis queridos hermanos. Porque de modo que si alguno está en Cristo, como dice su palabra en 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí que Jesucristo las hace nuevas todos los días. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Les quiero compartir rápidamente, debido al tiempo, mis queridos hermanos, regresando al libro de los Hebreos. Porque el tiempo corre. El tiempo corre, mis queridos hermanos. Libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 25 en adelante, dice: mirad, mírelo cómo empieza la palabra. Mirad. Esta palabra mirad es estar atentos, es estar apercibidos qué es lo que está ocurriendo a mi alrededor, para que no nos confundan, mis queridos hermanos. Porque muchas veces, lamentablemente, muchos cristianos son confundidos, inclusive en las propias congregaciones. Pues no trazan la palabra de Dios con diligencia. Mirad que no desechéis al que habla. En este momento Jesucristo te está hablando a través de la Biblia, mis queridos hermanos. Y te dice, no deseches, amigo que me escuchas, Malcolm, no deseches la palabra de Dios. Como otros la desecharon, dice aquí. Porque si no escaparon aquellos que la desecharon, ¿cuáles son aquellos que la desecharon? Aquellos que no quieren escuchar de la palabra de Dios. Aquellos que cuando ven al hermano Alex que está predicando de la poderosa palabra de Dios, cambian de canal, cambian al Facebook, hasta lo cierran. Amados hermanos,
desechando al que los amonestaba en la tierra. Desecharon a Moisés cuando Moisés les llamaba la atención a los suyos. Desecharon a Josué, la multitud, cuando no creían que iban a entrar a la tierra prometida y conquistar todos esos pueblos, empezando por el pueblo de Jericó, mis queridos hermanos. No lo creían. Muchos cristianos en la actualidad tampoco creen que Dios puede actuar en las circunstancias adversas que estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros sepamos qué quiere decir el Señor en estas bellas palabras. Mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Dios nos habla, Dios nos exhorta, Dios nos reprende, de pronto nos jala de la oreja para que nosotros nos apercibamos y estemos más cerca de Cristo cada día a través de su palabra, a través de la oración y a través de la adoración, pero en espíritu y en verdad, como dice su palabra, amados santos que me escuchan. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Cuando Dios habla, cielos y tierra y universo entero se mueve, mis queridos hermanos, pues tiembla la tierra con la poderosa palabra de Dios. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Vemos allí una profecía que todavía, mis queridos hermanos, no se ha cumplido, pero el tiempo se acerca, mis queridos hermanos. El tiempo se acerca y cada vez se acorta este tiempo. Verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todas las cosas que nosotros conocemos, todas las cosas que sabemos, ¿verdad?, que fueron hechas por Cristo, así también van a deshacerse. Serán removidas de su lugar, serán realmente asoladas todas las cosas que existen en la tierra. Y vendrán cosas buenas, cosas nuevas, con Cristo. Mis queridos hermanos, ya esto nos está hablando en el milenio. Sea bendito su nombre. Verso 28 nos dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Miren este versículo, cuánta enseñanza nos da nuestro Señor Jesucristo. Así que, recibiendo nosotros un reino, hemos recibido ese reino cuando aceptamos a Cristo. Solo nos queda irnos de este mundo y estar en la presencia, en la parucía de Dios, con Cristo en nuestras vidas por la eternidad, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Hemos ya recibido ese reino, un reino que será inconmovible. No nos va a quitar nada, ni nadie, del amor de Cristo, mis queridos hermanos. Ni desnudez, ni hambre, ni terremotos, ni tsunamis, ni el COVID-19, nada nos alejará del amor de Cristo Jesús, nuestro amado y único Salvador. Sea bendito su nombre. Mediante ellas, dice, tengamos gratitud. Hay que darle siempre gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos mantiene en salud, nos mantiene con vida, y a los siervos nos mantiene con vida para que día a día estemos proclamando su palabra. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto dan gloria y honra en esta bella tarde al que vive por los siglos de los siglos, al Santo de Israel? Aleluya. Mediante esta gratitud, dice, sirvámosle a Dios. Sirvámosle a Dios. Ah, que no le puedes servir a Dios porque estás confinado en tu casa. Para eso se han hecho las redes sociales. Para eso Dios dejó que crearan el internet en el siglo XX,
para que ahora en este tiempo de pandemia podamos nosotros proclamar la bendita palabra de Dios para aquellos que no la conocen todavía. Mis queridos hermanos, hermanos de la fe y público que me escuchan. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Todo lo que hagamos, todo lo que actuemos, todo lo que pensamos y todo lo que hablamos debe ser para agradarle a Dios, nuestro Padre eterno, que nos ve día a día, con reverencia, con temor, con amor, con misericordia al prójimo. Mis queridos hermanos, aquí viene en el versículo 29 algo realmente terrible. Verso 29 nos dice, porque nuestro Dios, tu Dios, mi querido hermano, Jehová de los ejércitos, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Es fuego consumidor. En mi vida ya vino ese fuego consumidor porque consumió mi ira, consumió mi mentira, consumió mi pecado y ahora vivo para Cristo, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. No caigamos en la ira de Dios, mis queridos hermanos. Es terrible, dice la palabra de Dios, caer en la ira de Dios, porque seremos consumidos, pues Él es fuego consumidor, pero también es amor, mis queridos hermanos. Aquí no existe contradicción, mis queridos hermanos. No, por lo contrario, aquí existe una unidad para aquellos que no son de Dios y para aquellos que ya tenemos la autoridad para llamarnos hijos de Dios. Amados santos que me escuchan, cielo y tierra pasarán, dice su palabra, pero lo que nos dijo Dios en este precioso libro no pasará, mis queridos hermanos. Nosotros ahora somos una criatura nueva. Como les decía, las cosas viejas pasaron y yo no tengo por qué acordarme de esas cosas viejas, esas cosas negativas, esas cosas que me perturbaban antes. No, por lo contrario, Cristo nos hace nuevos, nuevo pensamiento, nuevo actuar, nuevo hablar día a día. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana, dice el Señor. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, mis queridos hermanos. Padre, gracias por esta preciosa bendición. Gracias porque tú has querido compartir con mis hermanos de tu palabra. Que la humanidad que no te conoce sepa hacia dónde va. ¿Qué es lo que le espera, mi Señor Jesús, si tú no estás en la vida de ellos? Le espera un mundo realmente de sufrimiento, de quebranto continuo, porque no estás tú en la vida de ellos, Padre eterno, pues ellos no lo permiten. Ten misericordia de cada uno de ellos. Permítenos crecer a tus hijos día a día, crecer más en tu palabra, Padre eterno. Ir de gloria en gloria, como dice tu santa palabra. Permítenos, Señor, llegar a ti a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la adoración. Y que el Espíritu Santo de Dios siempre nos lleve a toda verdad y a toda justicia que es en Cristo Jesús, nuestro único y amado Salvador. Nos quedamos en tus manos de amor, en tus manos de misericordia, Padre eterno. Bendice nuestras vidas, así como también bendice a cada hermano y por cada necesidad. Sea bendito su nombre. Oramos por la salvación del joven Jaime, hijo de nuestra hermana María Elena Ramos, que se encuentra en este momento pasando por una dificultad emocional, mis queridos hermanos, porque no obedece a sus padres. Jaime, si me estás escuchando, no esperes que llegue una catástrofe a tu vida.
No esperes que llegue una calamidad en tu vida para que allí busques a Cristo recién y pueda ser de pronto hasta demasiado tarde. Ahora es el momento que estás con plena fuerza, que tú busques a Dios y lo aceptes en tu corazón, obedeciendo a los padres. Porque hijos, obedeced a los padres para que nuestra vida aquí en la tierra sea abundante, sea próspera y vivamos mucho tiempo en la tierra, como dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios capítulo 6. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Quedamos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, bendiciendo siempre a nuestro amado Señor, quien vive y reina por siempre. Sea bendito su nombre. Bien, cuando nos quedan ya unos 3 minutos, quiero quiero felicitar a cada uno de ustedes y saludar a cada uno que se ha hecho presente en esta tarde, a mi pastor Rafael Román, que siempre nos está acompañando, a mi sobrino Malcolm y a cada uno de ustedes que nos están dejando sus comentarios, ¿verdad? Y a los que nos verán después de esta programación. Pero invitarlos también, mis queridos hermanos, para el día de mañana, ¿verdad? Seguir en la nueva programación de Cristo que tenemos, descubriendo la verdad en Cristo. El Señor nos ha inquietado en nuestras vidas para que lleve ese título la programación, descubriendo la verdad en Cristo. Porque sin Cristo, mis queridos hermanos, nada podemos hacer. Amén. Mañana sábado, hora de Ecuador, 9 de la noche, hora de Estados Unidos, 10 de la noche. Y en diferentes partes del mundo que se transmite esta bella programación. De seguro que será de gran bendición como ha sido en esta tarde. Y los invitados especiales que tenemos, como es la pastora Marianita Arévalo, pastor y presidente de la red aquí de Guayaquil, y nuestro pastor allá en Estados Unidos, Pastor Luis Rodríguez en New Jersey. Sea bendito su nombre. Nos despedimos, mis queridos hermanos, diciéndole que Jesucristo siga viviendo cada día en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Sea bendito su nombre. Nos despedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el programa Descubriendo la Verdad en Cristo Jesús, 9 de la noche, hora de Ecuador. Bendiciones.